Hola, 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 muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren de la mejor manera. Bienvenidos a este nuevo recap de lo que sería el análisis de esta semana, de acuerdo a la proyección que teníamos pronosticado para esta semana, recordando que el día de hoy eran día de elecciones en Estados Unidos, por lo cual para nosotros tanto el día de hoy como el transcurso de toda esta semana son días bastante importantes, ¿de acuerdo? Así que sin más preámbulos, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo, colegas? Recapitalizando un poco lo que teníamos planteados al inicio de la semana, ¿de acuerdo? Que fue el día domingo por la noche, teníamos planteado de que el precio pues ya nos había generado lo que era esas pequeñas rupturas por las cuales nosotros íbamos a esperar pequeños descuentos para poder continuar con el precio, ¿de acuerdo? Pero habíamos mencionado que una vez el precio nos neutralizara o nos validara rupturas por las partes superiores, ¿de acuerdo? Si el precio en caso tal no lo hacía, por lo cual nosotros estábamos esperando esa reversión a que el precio nos neutralizara y a su vez que nos rompiera los altos para nosotros poder continuar con esa tendencia. Si el precio no lo llegase a hacer, nosotros lo íbamos a esperar por las partes bajas para poder continuar con su tendencia, ¿de acuerdo? Recordando y teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado en videos anteriores, que siempre y cuando el precio no nos eliminara rupturas superiores, o sea, rupturas de estructuras macro, nosotros íbamos a continuar con lo que era la proyección del movimiento hasta las partes superiores a que el precio nos viniera a neutralizar por las partes altas, ¿de acuerdo? Para nosotros poder tomar decisiones. Ya como bien podemos ver, el día de hoy pues fueron las elecciones, el precio después de la apertura, de acuerdo al precio una vez hace su apertura, pues el precio básicamente se impulsa fuertemente al alza con respecto a los niveles que teníamos marcados para nosotros poder esperar esas reversiones, ¿de acuerdo? O esas continuaciones al alza. Em, en lo personal, no pensé que el precio fuera a reaccionar tan fuerte a partir de esos niveles. Quizá esperaba un poco más de manipulación por las partes bajas, pero teniendo en cuenta de que el precio no me podía romper las partes bajas, de acuerdo de mi estructura macro, porque pues ya nos estaría cambiando lo que sería nuestro panorama, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que podemos estar dándonos cuenta es que pues efectivamente el precio culminó con su movimiento de lo que era todo este movimiento y nosotros esperamos esas continuaciones al alza hasta estos niveles, ¿de acuerdo? Efectivamente, pues el precio una vez completa su movimiento lo que hace es continuar con su tendencia, ¿de acuerdo? Ya sea para venir a neutralizar o ya sea para continuar con con lo que es su estructura mayor alcista, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que el precio nos está dejando en estos momentos, colegas, ya tenemos quiebres estructurales importantes, ¿de acuerdo? Tanto desde una zona menor como una zona mayor, ¿de acuerdo? Ya tenemos dos puntos estructurales rotos por los cuales para nosotros lo que nos indica el precio es que posiblemente continúe con esas tendencias, ¿de acuerdo? Ahora lo que podríamos estar proyectando sería lo que sería esa corrección de ese impulso fuerte que acabó de hacer el precio, por lo cual nosotros tendríamos que esperar esas correcciones, quizá para nosotros poder entrarnos con el movimiento al alza, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta de que lo que estábamos esperando era la neutralización de altos importantes, ¿de acuerdo? Lo cual el precio ya lo está haciendo, ¿de acuerdo? En estos momentos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entrar a recapitalizar o actualizar el panorama para poder determinar puntos de llegada o puntos de reacción por las partes superiores en base a cómo el precio se nos vaya desarrollando o se vaya formando, ¿de acuerdo? Em, Así que sin más preámbulos, pues vamos a recapitalizar un poco lo que son los pares relacionados con el dólar y algunos pares que teníamos en mente, ¿de acuerdo? Si nos vamos lo que es con el euro dólar, pues nosotros básicamente lo estamos esperando un poco más arriba, ¿de acuerdo? Incluso pues estamos esperando lo que era horario de Nueva York, ¿de acuerdo? El precio decidió arrancar lo que fue en la apertura de Asia
pero más sin embargo podemos esperar esos retrocesos para entrarnos con el movimiento. En caso tal de que el precio no nos genere esos retrocesos, pues obviamente nosotros continuamos con nuestro plan esperándolo por las partes bajas para poder buscar esas reversiones, ¿de acuerdo? Por el momento lo que tenemos es una reversión micro, teniendo en cuenta que es una reversión micro, ya que el precio, pues básicamente lo que nos generó fue rupturas, ¿de acuerdo? Ya podemos continuar con ese movimiento bajista, siempre y cuando el índice no nos diga lo contrario, ¿de acuerdo? Si nos vamos con la libra, efectivamente, pues también estábamos esperando que el precio llegara a estos niveles para que nos neutralizara por las partes altas, ¿de acuerdo? Esto que les tenía acá marcados era si el precio nos rompía, íbamos a esperar a que completara su movimiento para buscar esas reversiones, pero lo que podemos ver es que el precio no nos completó ese movimiento. Ahora, ¿qué nos está haciendo? Nos está neutralizando tanto liquidez como nos está rompiendo estructuras para poder continuar con esos movimientos bajistas, teniendo en cuenta que lo que tenemos planteado con el euro, con la libra dólar, es que pues tenemos puntos todavía por la parte baja bastante importantes, ¿de acuerdo? Así que por el momento lo que el precio nos está indicando es que podemos continuar buscando esos movimientos bajistas hasta, hasta que el precio pues nos indique lo contrario, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el australiano, también teníamos puntos marcados para tomar esas continuaciones. Y ahora, pues lo que tenemos que esperar es esas reversiones para poder entrarnos con el movimiento o en su defecto que el precio culmine su movimiento para nosotros poder tomar determinaciones, ya sea de un retroceso micro o un retroceso macro, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el neozelandés, efectivamente, pues el neozelandés también le estábamos esperando por puntos importantes, los cuales el precio no alcanzó a recapitalizar e inmediatamente pues dio su caída, ¿de acuerdo? Básicamente lo que tenemos con los dólares es lo mismo que con el australiano. Si el precio no nos genera ese retroceso para nosotros poder continuar con esas ventas, pues básicamente tenemos que actualizar el panorama para determinar nuevos puntos de llegada y poder tomar esas reversiones, ya sean micros o macros, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el dólar franco lo esperamos un poco más abajo con respecto a lo que les había mencionado en el video anterior. El precio ya nos estaba generando ese pequeño cambio tendencial, ¿de acuerdo? Ya sea para un retroceso, ¿de acuerdo? O para una continuación. Estábamos esperando el precio un poco más abajo, ¿de acuerdo? Lo esperamos un poco más abajo de pronto para poder continuar con esas compras al alza, ¿de acuerdo? Ahora lo que vemos es que pues efectivamente el precio ya rompió, lo que podemos estar esperando son sus respectivos retrocesos para continuar con esos movimientos alcistas, ¿de acuerdo? En caso tal, vuelvo y repito, de que el precio no nos dé esa corrección, pues nosotros básicamente tenemos que actualizar el panorama para poder esperar al precio por las partes superiores, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el USD el USCAD efectivamente pues llegó a una zona que nosotros teníamos marcado ya, ya sea para aprovechar ese retroceso micro o ese retroceso macro a rellenar los niveles del gap, ¿de acuerdo? Eh, por el tema del día de hoy, de lo que eran elecciones y eso, pues obviamente nosotros no operamos este movimiento. Simplemente pues estuvimos observando lo que era el mercado en su debido efecto que el precio nos llegue a dar esas reversiones, pues podemos continuar con su movimiento alcista teniendo en cuenta que tenemos zonas importantes marcadas por la parte alta, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el oro habíamos mencionado que continuamos con estos movimientos bajistas hasta que el precio pues no nos diga lo contrario, ¿de acuerdo? Por el momento, lo único que veo con el oro es continuar con esa dirección bajista, ¿de acuerdo? Hasta el momento no nos ha mostrado o no nos ha indicado algo de lo contrario, ¿de acuerdo? Si nos vamos con el euro out, ya estamos en una zona importante, por lo cual podemos estar buscando esos retrocesos, ya sea micro
o macro, ¿de acuerdo? Ya estamos en una posición dentro, así que simplemente pues tenemos que dejar correr. Si nos vamos con el EUR-GBP, el EUR-GBP también nos encontramos en unas zonas importantes, las cuales, como les había mencionado en videos anteriores, necesitábamos que el precio nos neutralizara por las partes bajas, ya sea para nosotros buscar esas reversiones o esas continuaciones alcistas, ¿de acuerdo? En el momento ya estamos dentro de una posición, así que simplemente hay que dejar que el precio se desarrolle, ¿de acuerdo? Ahora si nos vamos con lo que era la plata pues también estábamos proyectando esos movimientos bajistas hasta que el precio no nos dijera lo contrario, ¿de acuerdo? Efectivamente, pues continuamos esperando que el precio termine su movimiento, ¿de acuerdo? Y para empezar a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Con respecto a la plata, recordando y recalcando que tenemos que hacer actualizaciones de todos los panoramas o de los escenarios para poder determinar nuevos puntos de llegada o nuevas zonas de interés, ¿de acuerdo? Por el momento lo que tenemos con el índice, pues continuamos con esa tendencia alcista, ¿de acuerdo? Por lo cual, pues lo más probable es que los pares relacionados con el dólar continúen con sus movimientos bajistas. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Así que nada, colegas, esperar a ver cómo se termina de desarrollar el precio, esperar a ver cómo se termina de desarrollar el precio en el transcurso de lo que sería Londres para de pronto tomar esas reversiones o esas continuaciones, ¿de acuerdo? Así que no siendo nada más, colegas, mi nombre es Aurelio Cubillos, nos vemos en una próxima ocasión. Excelente noche para todos.